Sí, es que no me acuerdo el número. No, pero es sola. Sí. O sea, una barra, sí. Barra simple, bien. Y con el barra y la otra barra simple con acople. Sí, después tenés dos barras con acople. Que sería así, doble barra. Con acople. Y luego la otra. Conferencia, ¿no? Esa es barra principal, no barra de referencia. ¿Cuál era la diferencia de esa? ¿Para qué se quería barra de referencia? ¿O cuál era la limitante de la barra de referencia? Pero produce una celda a la vez. Me podía transferir yo una celda a la vez. ¿Cuál otra había una más? No me acuerdo yo que ¿se acuerdan de otra? Que no se usaba tanto a nivel de distribución, pero sí a nivel de transmisión. De alta tensión. Eso puede ser. Esa, interruptor y medio. Y es fácil decir interruptor y medio porque tengo barra, desconectores y salida. O sea, básicamente si mirás, tengo que este interruptor está para ambas salidas y este está para esta y este está para esta. Por eso se llama interruptor y medio. Digo, no sé si se llama por eso, pero sí, es bien sabido. Sí. Creo que había una otra que llamaba. La olla me dijeron. Doble barra. Después está la doble barra con acople. Y de la tierra, ¿cómo diferenciamos las dos principales tierras de la estación de subestación? ¿Cuáles son las dos que yo no puedo diferenciar así por su función? ¿O para qué la uso en realidad? Habían dos. ¿Había otro cerrado No me refiero a eso. Eso es el sistema de la transmisión de neutros. Era una de protección. Sí. ¿Y la otra? La otra, por ejemplo, se usa el neutro de aterrado, se usa en esa otra. Algo así como para los elementos activos. ¿Para qué? Los elementos activos. No se escucha ningún Para los elementos activos. bueno, sí, vendría a ser por ahí. Que se llama protección de servicio. Está la tierra de servicio y la tierra de protección. En la de servicio, ¿qué voy a meter ahí? Yo no lo estoy evaluando, pero está bueno reflejar y por eso les pregunto. Porque por lo menos leen la presentación en la clase. O reflejan, creo que también. Pero son todas cositas que después las puedo preguntar también, así que posible. No te hablaban tipo los elementos metálicos. El electroterrado está bien. ¿Qué otro elemento? O sea, eso es tierra de servicio. ¿Qué más puedo poner en la tierra de servicio? ¿Hay alguna cosita más? Yo ya tengo cuenta. Algo que yo, porque si quiero, lo pongo a tierra. No para proteger, sino algo del sistema que yo necesito que esté a tierra. Una carcasa de una celda metálica, por ejemplo, ¿sirve? El herraje. Sí. Eso es tierra de expresión. Eso generalmente está asociado.
elemento activo, no sé si se dice elemento activo, o sea, elemento de la potencia, yo adrede lo pongo a tierra. No algo que accidentalmente pueda quedar a tierra. Podría decir neutro, pero no sé. El neutro ya dijeron, sí. La cosa del transformador. ¿Qué? La Cuba. La Cuba no, o sea, es tierra de protección, porque no es un elemento que queda potencial porque sí, digamos. O sea, esa es de protección. Es algo que accidentalmente puede quedar a tierra y que cualquier persona le puede tocar. Alguna más tiene. El seccionador ese de tierra. Es seccionador de puesta tierra. Bien. ¿Y una más? Los cargadores. Los descargadores también. Todo eso son tierra de servicio. Pues son elementos de la red que intencionalmente se ponen a tierra. Lo otro es que, digamos, sin intención puede quedar a tierra, pero no se pone a tierra intencionalmente. Esta es la diferencia de la puesta de servicio y la puesta de tierra. Y el descargador va a tierra, pero a eso se le llama tierra de servicio. Ahí va. Por eso no es algo que accidentalmente, más allá que por una sola intención o lo que sea, pero no es que accidentalmente lo pongo, o sea, puede quedar contención, sino que es parte del sistema que puede quedar contención. Eso se llama tierra de servicio. Después, ¿las tierras de protección y de servicio van juntas o separadas? ¿Qué se recomienda? O sea, ¿son dos mallas separadas o una sola? La Tierra es una. Se conectan capaz diferentes puntos. Sí, pero está, pero es la misma malla, la misma puesta a tierra, malla que tiene la función. Una malla interconectada. Sí, claro, vos a la malla podés conectarte desde diferentes puntos, pero van a la misma malla, no se separan. O sea, acá se usa así, pueden estar separadas, pero acá por lo general se recomienda eso. Si están separados, no se genera ahí una diferencia de... Por eso que se recomienda que estén juntos. Exacto. ¿Y qué tipo de régimen de neutro tenemos? ¿Qué tipo de régimen de neutro tenemos? La aisladora cerrada. La aisladora 1, ¿sí? Sí. La cerrada. Y el aterrador el otro, bien. ¿Cuál era malla que era para el reviso? Uno está aislado y uno está aterrado. ¿Qué me pueden decir del neutro aislado? ¿Alguna característica? ¿Qué pasa si una fase se pone a tierra? No van a venir más temprano. O sea, todo esto después se lo puedo preguntar en un parcial, examen, entonces es mejor que se lo pregunte acá y... Si está aislado, tenés continuidad de servicio. Muy bien, sí. ¿Y qué pasa con las otras dos tensiones? O sea, tengo una tensión que se pone a tierra y qué pasa con las otras dos. Si mido con respecto a tierra. Y si tenés No, 230, tendrías 400. Media tensión. Más. O sea, es equitativo en este caso baja, pero pensando si querés cómo baja. Aumentaría. ¿A qué nivel de tensión? Por Sí. Es por. radio 3. Sí, o sea, tensión de fase y tensión de línea. Bueno, sí. O sea, la de fase siempre es fase y neutro, adelante. Que tal, que es lo mismo que decir, no es lo mismo, pero si el neutro se agarra o no, que es lo mismo. O sea, si el circuito está equilibrado, voy a tener más tensión que fase y tierra. Entonces, si yo tengo una fase de tierra y una aislada, lo que voy a tener
entre fase y tierra, entre las otras dos que están sanas, es la tensión de línea. Más allá de qué tensión en el sistema, es la de línea. El concepto de tensión de línea, tensión de fase, tiene clarísimo, no son unos. Ya saben diferenciar bien cuál es una y cuál es la otra. Y tal, lo que me genera básicamente es sobretensión más que nada. Y si tengo neutro cerrado, darle una característica de neutro cerrado. ¿Qué es más seguro? No, ¿cuál era? ¿Qué tengo si tengo neutro cerrado? ¿Qué pasa si hay una falta? Puede haber una corriente de conexión. Va a haber una corriente de. Una corriente de efecto. Una corriente de efecto, ahí va. O sea, hay sobretensión al contrario, no tengo. Sí tengo sobretensión cuando el neutro es aislado, pero no tengo sobretensión cuando el neutro es aterrado. Sí tengo sobrecorriente cuando el neutro es aterrado, no tengo sobrecorriente cuando el neutro es aislado. Ahí está la mayor diferencia. Neutro aislado necesito protecciones más complejas, neutro aterrado son más simples. Mido la corriente de manera más fácil porque tengo sobrecorriente. Y no me genera sobretensión. Digo acá no lo van a tomar. Ahí. Bueno, ahora lo que vamos a ver hoy es operación y mantenimiento de la red de media tensión, no la red en general. Y vamos a ver la NSLO de la toma de seguimiento. Capaz que ya me han nombrado bastante que digo a veces la explotación de la red. O sea, la explotación de la red es básicamente cómo uso la red, cómo se usa la red. O sea, todo lo que está en uso de la red se le llama explotación de la red. O sea, que también en cualquier, no sé si industria grande o lo que sea, todo lo que está en funcionamiento es explotación. O sea, todo lo que está en explotación. Cuando algo está en explotación significa que se está usando. No significa que en el momento se esté usando, pero no es parte de una obra, ya es parte de todo el sistema, ¿no? Y dentro de la explotación de la red se divide lo que es operación y mantenimiento. O sea, tengo operación de la red y mantenimiento de la red. Y ahora vamos a ver la diferencia de las dos cosas y cómo funciona acá a nivel de nuestro país la explotación de la red. La operación de la red, tenemos dos equipos fundamentales, por decirlo de alguna manera, que por un lado es el CMD, que es el Centro de Maniobra de Distribución, y la brigada de operación. El CMD, por ejemplo, acá en Montevideo, si alguna vez pasa, no, la verdad, raro afuera, pero es en la calle Flandeque, creo que la calle, que dice Centro de Maniobra de Distribución. O sea, ahí donde se encuentra toda la gente que está en la mesa, que a veces no tengo la mesa, son los encargados, digamos, son los que ven la red a nivel de telecontrol, son los que llegan las alarmas, si algo abre, son los que pueden comandar justamente por telecontrol. ¿Y qué más? Bueno, el principal sistema que se usa es el SCADA, que ahí es donde tienen toda. Bueno, lo que yo les he mostrado a veces es el telecontrol, que lo usan mediante el SCADA. Ejecuta las maniobras vía remoto y también hay otro tipo de programa para mantener el control de la red, que es el telecontrol, hay un sistema de incidencia, hay mantenimiento,
por ejemplo, no es un CMD de acá, pero básicamente es esto. Estos son unifilares. Esto acá es muy similar al despacho. No sé si alguno estaba en el despacho, de acá. Bueno, probablemente el semestre que viene vayan a ir. Ya el despacho es a un nivel de mayor tensión, obviamente, pero no deja de ser lo mismo a un nivel de menor tensión. O sea, el despacho tiene realmente una pantalla enorme donde ven todo el unifilar del país, a nivel de ellos de 150 y 500 kilovolts. Y bueno, y están los operadores ahí también viendo el sistema constantemente, en permanente contacto, que abre y que cierra. Pero eso es el despacho, básicamente la foto ahí. Pero el CMD a nivel de media tensión es lo mismo, pero más reducido. Y no tiene. ¿Qué pasa? Acá a nivel de alta tensión hay menor cantidad quizás de estaciones y subestaciones, pero maneja mucha mayor potencia que a nivel de media tensión. A nivel de media tensión, recuerda que eso se va como abriendo, se acaban de estaciones, las subestaciones, y hay mayor cantidad de instalaciones. Bueno, entonces el CMD, el centro de maniobra, tiene el SCADA, con el cual tienen todo, en el caso de Montevideo, obviamente tienen todo Montevideo, en el caso acá, según se distribuye en el país, en nuestro país, está en Montevideo, después está por oeste, este, norte y centro. Esos son todos los CMD que hay en Uruguay. Montevideo se encarga solo de Montevideo, la oeste abarca tipo cierto departamento y así se divide por zona. ¿Qué más? Y bueno, y ellos son los que están en constante comunicación con la brigada de operación, que la brigada de operación básicamente es el personal que va a las instalaciones, son los que ejecutan las maniobras localmente, o sea, primero que nada no todo está telecontrolado, eso por un lado, y segundo también, si no anda el telecontrol, por X motivo, se no tenga señal, no tenga mantenimiento, por lo que sea, tiene que ir alguien a hacerlo. O también, por ejemplo, los seccionadores a nivel de distribución, a nivel de media tensión, ¿recuerdan si eran telecomandados o no? Que vimos, o los que vimos con Gabriel, la mayoría sí, pero son a un nivel de mayor tensión. Pero a nivel de media tensión, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿cómo era el seccionador más clásico que se usa a nivel de media tensión? Que lo vimos también en muchas fotos, yo les mostré, el seccionador, o sea, que es algo súper. No me acuerdo el nombre, ¿verdad? Una de brazo de secretaría. Sí, de cuchilla giratoria y cuchilla horizontal, pero esa no se usa. O sea, básicamente tengo acá un elemento que es gancha, acá el otro, y bueno, esta es la cuchilla que gira, se cierra y se abre, básicamente, nada más que eso. Puede ser trifásico, o sea, de mando trifásico, o sea que tengo que yo lo maniobro a pie de equipo, entonces tengo un eje que me une los tres, entonces yo a pie de equipo cierro y bajo, pero no tengo motor, no está motorizado. De ahí sí o sí tiene que ir la brigada de operación, si se quiere abrir o cerrar algo de eso, a abrir o cerrar eso. Y si ¿se recuerdan de lo que son a mando de partida? Bueno, que la partida tendría siendo esto. Esto es el elemento aislado, que generalmente tiene un perno que se engancha a la cuchilla y con eso se abre y se cierra. Eso si fueran a mando con pértiga, y si no te dan los que son a pie de equipo, que se manejan con un mando que manejan los tres. Bueno, entonces por eso las brigadas de operación son las que van a las instalaciones mismo. También verifican riesgo, o sea, a veces pasa algo, bueno, hay que ir a ver lo que abrió, hay instalaciones que se meten bicho, personas que entran a robar, un montón de cosas. Entonces las brigadas de operación generalmente son los primeros que llegan al lugar cuando hay algún problema. Algún problema que no se pueda solucionar vía remota y tal, y haya que concurrir. No es que va a mantenimiento, no nadie de eso, ni obra ni nada, va primero va a la brigada de operación. Bueno, se encarga de ejecutar las maniobras localmente, consignar instalaciones, que ahora vamos a ver la norma N19 qué significa consignar. Verificar riesgo, reparar algunos defectos, a veces si es algo, no sé, se quemó una caja negra, ¿recuerda la caja negra que era? O caja tetrapolar, por ejemplo.
¿Le ponían los fusibles? O algo así. Tenía los fusibles, sí. Y era tipo seccionador también. Claro, era tipo seccionado. Entonces, por ejemplo, van a una subestación, ¿dónde podemos encontrar ese tipo de caja negra? Las aéreas, ¿no? En las aéreas, claro. En la subestación y piso no la encuentro en la aérea. Entonces, no sé. Empiezan los clientes, imaginen así. Empiezan clientes, tengo transformador, colgado ahí en dos columnas. Acá está bushing de alta, bla bla bla, y acá tengo los bajos, ¿tá? Entonces de acá hay una salida, una cajita negra, o seccionador espectacular, que sale y se conecta a 20 clientes, por decir algo, ¿no? Ahí, bla, bla. Entonces, esto, ¿estará telecomandado? No, ahí vamos. En una subestación aérea, por ejemplo, no está telecomandada. Y entonces, claro, esta cajita se quemó todos los fusibles. No le vamos a poner dos nomás o uno, pero quemó todos los fusibles. Entonces, ahí ¿qué pasa? ¿Cómo se entera usted de que se quemó la cajita? Los clientes empiezan a llamar, llaman al 1930 o ese número, no me acuerdo. Empiezan a llamar, entonces la gente que está ahí trabajando no llama a la CPD. O sea, ellos llaman, por ejemplo, al número de UTE y reclaman que están sin luz. Entonces ahí se van ingresando los avisos y entonces dice, de acá tengo de 20 clientes que están asociados acá, o sea, tengo 15 clientes que los llamaron y esos 15 se relacionan a una misma salida en baja tensión. Entonces ahí eso ya se le manda al CMD, que el CMD ahí por un lado se encarga de la parte de baja tensión, que sería esto, y hay otra parte que es la mesa de alta tensión, que se encarga, uno de la parte baja y otra parte baja. Entonces, según los ingresos que avisan, o sea, cada uno de ustedes, cada cliente, cada casa, si no está colgado por lo menos, está verificado de qué salida de baja, de qué transformador, de qué salida aérea, toda la conexión se lleva todo, o sea, cada set, por dirección, por número de cuenta, por lo que sea, cada uno está ingresado. Entonces, ustedes llaman y van a tener que pasar el número de cuenta, dirección a una cosa, entonces base a eso, dice, bueno, de acá 15 reclamaron que tercer rudo se haya. Entonces se le avisa al CMD y que probable ya ya hay una idea, además de la cantidad de gente que me refiero si es algo que no está telecomandado, ¿no? Si está telecomandado, el CMD se entera enseguida. Bueno, entonces ya hay una idea de que el problema puede estar acá, en esta subestación, porque tantos clientes de esa subestación se quejaron y justo coincide que tiene la misma salida de baja tensión. Entonces ponele, va la brigada de operación y detecta que, no sé, acá se fundió la parte de una fase de la conexión y las otras dos quemaron fusible. Entonces, en vez de llamar a mantenimiento, ponele que es un pleno frío a las 7 de la tarde, en vez de llamar a mantenimiento para que reparen y hagan una reparación definitiva, por ejemplo, ellos hacen una reparación provisoria y puentean la fase acá. Creo que no hay O nadie. sea, hacen una reparación provisoria y ahí se lo derivan a mantenimiento y después mantenimiento se encarga de hacer algo ya programado y no tan a la ligera entonces, pero la unidad de operación pueden hacer reparaciones, pero muy simple y sencillo. Si es algo que no está a su alcance, se deriva de una a mantenimiento. ¿Ah? Pero ahí si el cliente de verdad no sabe usted que no. En este caso no. No sabe. Por ejemplo, si fueran imagínense que estos serían, no sé, 15, 20 casitas, por decir algo. Si no llamás porque te reclamaron, no se entera. Nadie se va a enterar. Claro. Si es una instalación de a veces es más fácil. Si usted ve un apagón que es grande, muy grande, va a ser más probable que se reponga más rápido a que si ven un apagón que decís, son 3 o 4 vecinos los que estamos sin luz, ahí probablemente demore más la reposición. Eso generalmente, ¿por qué? Justamente por esto que le digo. Porque el problema está en baja, porque no es lo mismo, es decir, yo alternativas como vimos el otro día, por ejemplo, en el esquema para grande cantidad de subestaciones o lo que sea, que se quede sin tensión tengo, pero por ejemplo no tengo una alternativa para estos problemas de baja tensión. Acá porque yo le hice un ejemplo de que hay que pontear, pero imagínate que se quemó todo el presamblado acá, bueno, ahí tiene que ir mantenimiento, reparar el presamblado y todo eso. O se quemó este transformador, no tengo alternativa. Entonces ahí tiene que ir mantenimiento, a cambiarlo y todo eso, y por eso la demora en esos casos para la reposición generalmente es más lenta. Y es por estos motivos. O sea, cuando se quedan sin luz o corte grande, ya es más fácil de reponer, probablemente. Pero cuando ven que son poquitos los que están sin luz, ahí es un poquito
poquito más. Se puede llegar a demorar más la reposición dependiendo del plano de evidencia. ¿Quedó claro eso? No sé si algo más. Y están trabajando. Bueno, verificar riesgos, reparar algunos defectos, los que puede, como mencionaba recién, y o derivan a mantenimiento o de una, o si hace una reparación provisoria, le derivan a mantenimiento para que después el mantenimiento se encargue de hacer la programación y reparar definitivo ese defecto. Y siempre está en conjunto con el CMD, o sea, una brigada de operación porque sí no va a ir a hacer algo, o sea, siempre es constante comunicación con la mesa de alta, o de baja, o sea, con el CMD. Y el objetivo, o sea, en definitiva, el objetivo básico de operación, esa negrita, para que tengan en cuenta, es poner o sacar de servicio y o aislar una instalación eléctrica o parte de ella, respetando los pasos para ejecutar los mismos y medidas de seguridad preestablecidas. O sea, ¿de qué se encarga la operación? De poner y sacar de servicio una instalación o parte de la instalación. ¿Está? Esa es lo principal de operación. Las acciones normales de operación consisten en las maniobras de los interruptores y los seccionadores con una secuencia admitida y control de las tensiones de servicio. Control de las tensiones de servicio también es por ejemplo, ahora que están los picos de invierno, los picos de lo que sea, capaz que cierta cantidad de clientes se empiezan a quejar porque tienen baja tensión, por ejemplo, porque el consumo más grande. ¿Cómo creen que operación puede controlar la tensión de servicio? En base a lo que hemos dado. O sea, estoy hablando bajo porque tal, en definitiva, pero es lo mismo que el medio. Si tengo clientes medios, capaz se me queja porque tiene baja tensión o alta. ¿Cómo puede controlar eso? Moviendo el transformador, no me acuerdo cómo se llama el piso. En el conmutador. Recuerda que los transformadores tienen el conmutador que les cambia la relación, entonces yo con eso hago un corte, cambio el tap, que es el tap o conmutador, entonces con eso puedo aumentar o bajar la tensión. Eso se da mucho, los transformadores son de media baja, que se hace si hay reclamos de alta o baja tensión, y a su vez, o sea, esto no es solo porque la gente se queja si tiene alta o baja tensión, también está Rusea que controla UTE, por ejemplo, y ya de por sí Rusea tiene les manda a UTE a decir, mira, en tales subestaciones, en tal cantidad de clientes, controlame la tensión. Entonces UTE tiene que hacer el registro de todo eso, enviárselo a Rusea, o sea, y ya de por sí, si UTE detecta eso, tiene que mandar a corregir antes de mandarle a Rusea. Entonces es como un control periódico que existe. ¿Cuánto se considera alta o baja tensión? En baja es, creo que es 202, no me lo acuerdo de Es memoria. un 15% o algo así, ¿no? Un 10%. No lo sé en porcentaje, sé que es tipo 202 baja y 240 y algo, ya por encima de 240 y algo, y por debajo de 202, creo que lo que se considera o baja tensión o baja tensión, en baja, ¿no? No, sí, más o menos 2, ¿no? Pero anda por ahí. Sé que era 240 y algo alta, y estoy casi segura que 202 o 208 baja, por debajo de baja. Y puede reclamar a uno. Claro. Lo más probable que se haga es que, bueno, usted vaya a corroborar eso, instalar un procesador, lo deja midiendo varios días, en la subestación que te alimenta, por ejemplo, y en base a eso chequea, no, si estás dando la información correcta, si no, o sea, eso si no tiene el telecontrol, porque hay subestaciones que tienen telecontrol y la media baja la tienen, entonces tampoco tiene necesario. Pero si fuera una subestación aérea ya por sí no la tiene. Y bueno, el control de las tensiones de servicio. La forma de operar a distancia, lo que les mencionaba, mediante el telecontrol, localmente, que lo hacen, ¿quiénes hacían esto local? La brigada de operación, exacto. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, básicamente la operación consiste en maniobras y consignar instalaciones. Las maniobras se pueden hacer para consignar, se pueden hacer para mantener el servicio, se pueden hacer porque hay una parte de la red que está sobrecargada, entonces cambia alimentaciones para sacarle que no esté tan sobrecargada. Y varias cosas más, pero en resumen, es eso. Así que, ¿de qué se encarga la operación? De arreglo de pequeño. Sí, pero lo principal. Eso
asistencia en el lugar. Maniobra. Maniobras, sí. Ir a ver qué pasó también. Ir a ver qué pasó. Control. Ahí va, son los primeros en llegar. Pero básicamente son los que se encargan de entrar y sacar el servicio de las instalaciones. Son los primeros en estar, los primeros que se enteran, y son los que operan la red para cada uno. Bueno, ahora vamos a mantenimiento de la red. Gracias, Sotero. Bueno, los mantenimientos de la red pueden ser predictivo, preventivo y correctivo. Lo mismo puede realizarse con las instalaciones de contención, se hace con TCT, o sea, hay cierto tipo de trabajo que se hacen con TCT. O sea, el TCT que se hace acá a nivel de media tensión es aislado, porque está después de trabajar con tensión, pero a potencial en realidad creo que se llama. O sea, que las personas se ponen al mismo potencial de la instalación. Que se hace acá es con, ya les digo, todo aislado. Hay, por ejemplo, si hay cosas en instalaciones aéreas, hay camiones que tienen la grúa, por ejemplo, para que el personal se suba, que son aislados, se trabaja con pértiga, con todo, o sea, siempre es aislado la instalación. O sea, con elementos que hacen que yo no toque mi cuerpo, digamos, con la instalación. Y a potencial es que yo me pongo al potencial de la línea. Hago una sola línea, lo puedo poner abajo y hago por supuesto. Yo no creo, no sé si la transmisión hace la potencial. Y bueno, y con la instalación sin tensión. Esa es la más común. Y también está el TCT baja tensión, que bueno, lo mismo que media, pero está baja tensión que no requiere tantos elementos como en media tensión. Bueno, mantenimiento, habíamos visto 3 mantenimientos: predictivo, preventivo y correctivo. El predictivo, el objetivo de este mantenimiento es detectar posibles fallas que se manifiestan en algún equipamiento, evitando así que se vuelva algo más grande y produzca la interrupción del servicio. Dentro de lo predictivo, del mantenimiento predictivo, se encuentra, o sea, inspección visual de la instalación, medida de resistencia de costa a tierra, análisis de aceites dieléctricos de los transformadores y revisión termográfica de los equipos. ¿Para qué me sirve esto, por ejemplo? Eso es para ver la temperatura, está rico. Exacto, o sea, por ejemplo, Si hay un arco eléctrico, la forma de poder detectarlo capaz que podría. antes de que suceda. Antes, sí. Por ejemplo, yo tengo una unión, no sé, mampostería, tengo una barra que cruza acá, en algún momento baja, acá estoy en una celda, acá le represento un plano. Baja y por acá va a tener probable seccionador y por acá va a tener un difusor. Generalmente, si yo en esta unión tengo un punto caliente, eso lo detecto con una termografía. ¿Qué pasa si yo no hago la termografía o no hago, o sea, visualmente no lo tengo por qué ver, depende de la temperatura, para que ya llega un momento que ya está jodido y lo veo, pero si no, no. Pero si no lo detecto a tiempo, esto con el consumo y la corriente, si va en aumento, empieza a falsear hasta que en un momento... Claro, generalmente pasa por cosas que están mal apretadas, Sí. o sea, una falla ahí. ¿Sabe, profe, que ahora hay protectores de arco eléctrico? ¿A qué le llamas protectores de arco Y eléctrico? es un. Lo que yo conozco son de baja tensión, es un dispositivo que se está usando en otro lado del mundo, como en Europa, que vendría a ser, sí, hay uno que funciona llave térmica, diferencial y protector de arco eléctrico, que protege tanto fase, fase neutro, fase tierra. Pero, ¿cómo funciona? ¿Sabes? Sí, hay 3 tipos de arco que se pueden llegar a pasar. El funcionamiento interno, cómo lo detecta, no lo tengo claro, pero no hay problema, lo podría traer si quieren, lo reviso más. Pero nos indica también si el arco eléctrico está haciendo entre una fase u otra fase, o fase tierra o fase neutro. Eso se detecta por una luz que tiene, Sí. que nos marca. Ahí, y bueno, tiene. Pero lo detecta, o sea, yo conozco, lo que yo conozco, ¿no? Eso que vos mencionás no lo tengo. Por ejemplo, en celdas modulares ya traen también protección contra arco eléctrico, que entonces detecta bastante antes que se produzca un problema más grande. Claro. Y lo hace por luz. O Ahí sea, está. pero es, por ejemplo, lo que yo tengo, el cubículo de la celda, tipo de modular, recuerda que tiene tipo la parte de línea y cable, la de disyuntor, la de barras.
Entonces, por ejemplo, poner que en una de las uniones donde tengo las barras por allá, se empieza a formar un arco pequeño, ya eso lo detecta bastante más rápido. Si yo no, entonces manda a abrir. Si yo no tengo eso, recién lo voy a detectar cuando se produzca ya una sobrecorriente grande y ya el problema para resolver después ya iba a ser bastante más grande. Y funciona por luz. No tengo claro, pero lo detecta, digamos, físico. No sé si no es que mide corriente ni nada por el estilo como para detectar si hay. O sea, él ve que acá, en este cubículo, por decir algo, hay luz. No sé cómo funcionaría ese que vos mencionaste. No, esto creo que por corriente. Tiene algo similar a cómo funciona los diferenciales. Pero si quieres lo reviso más después se lo sabe. Aunque estos son para baja tensión, ¿no? Pero bueno, trata de más saberlo, tenerlo presente. Sí, es algo, una protección que, bueno, como quien dice, no teníamos antes como para usar y bueno, creo que en el presente y futuro se va a implementar. Y probablemente, o sea, esto que yo te menciono también, a nivel acá, es algo que vino hace poco, o sea, y por el que ya todas las celdas nuevas empiezan a venir con eso. Sí, yo hace unos años que hice algunos mantenimientos para empresas, cuando íbamos a hacer los mantenimientos, la cámara termográfica era en realidad la máquina que más usábamos. Cuando abríamos el tablero, usábamos la cámara, nos mostraba los puntos y la verdad llamaba mucho la atención la cantidad de fallas que había. Sí, sí. Y que la cámara tiene puntos, como si fueran su diferencia de colores, que nos marcan la temperatura, ¿no? Sí, incluso con la programa las setías que más en cierta temperatura te alarme, así botás de tipo, o sea, así no tenés que estar sí o sí. Después hay una que está muy buena, que es una máquina que mide vibraciones. Entonces en las industrias lo que hacen es apuntan en alguna parte de los mantenimientos. Cuando un tornillo, un ejemplo, está medio flojo, genera una vibración de una frecuencia mayor a la que debería ser. Sí. Entonces eso se evita tener que estar revisando toda la industria, sino que se va y bueno, a través de más vibraciones se hacen los mantenimientos ahí. Está bueno, eso no lo conocí. Pero eso, como decía, eso forma parte de un preventivo. Es tipo, yo detecto antes de que suceda una falla. Lo mismo que el aceite dieléctrico, por ejemplo, a los transformadores de media tensión a media tensión se le hace, creo que cada 5 años, o sea, se saca aceite. ¿Tendrá que estar fuera de servicio el transformador? No, muy bien. Porque, o sea, tiene unas canillas abajo, accesorios, o sea, tiene una parte para conectar una canilla, que si yo le saco aceite por abajo, o sea, el transformador sigue, o sea, la parte con tensión está arriba, o sea, estoy viejo, y la púa que tiene que estar conectada a la tierra de protección. muy bien. Entonces, claro, yo puedo tocar la púa sin problema, entonces puedo manipular ahí, se le saca aceite y lo lleva al laboratorio, lo analiza y ya dependiendo de los resultados que le da, se le puede decir, mira, este trajo le queda poca vida útil o hacerle una renovación de aceite ¿Se lleva al laboratorio para saber eso? Sí, al laboratorio en el caso acá de no sé qué tipo, ya químicamente, qué tipo de análisis le hacen, no sé, pero se lleva. Se hace. Yo pensé que era solamente de color y si estaba a cambiar se cambiaba y hasta ahí nomás. No, pero O te se lo tenía que da hacer los pies. el laboratorio a esos datos. Ah, mirá, no sabía qué es. No. Y si no se le hace lo otro, creo que ya les mencioné, la máquina de secado de aceite, esa que se conecta. Y va sacando Claro, le hace como una diálisis, entra aceite, lo seca, vuelve a entrar y así circula el aceite hasta que le da cierto valor y no sé qué y ahí ya se vuelve a entrar. Pero no se sacó el aceite, no se vació y se volvió lleno. O no se cambió el transformador. Y también eso alarga la vida útil del equipo. Bueno, el mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de los equipos o instalación mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y estabilidad. El preventivo se realiza en intervalos de tiempo regulares. Dentro de los preventivos hay rapidez de toda la bulonería frente a la detección de puntos calientes, por ejemplo. Si yo encontré por el predictivo un punto caliente, hago un preventivo después. Recirculado y filtrado de aceite dieléctrico de los transformadores, lo que mencionaba recién. Sustitución del silicagel, ¿qué es el silicagel? Creo que eso va a secar el aire, no respira el transformador. De que absorbe la humedad que va a entrar. Medida de aislación de todos los equipos y verificación del funcionamiento de las protecciones. O sea, por ejemplo, de lo más común que se hace acá como mantenimiento preventivo, que se hace por tiempo quizás, y no porque si se encuentra algo, obvio que se hace un mantenimiento. ¿Tá? Pero si no se encuentra nada, hay ciertas instalaciones, como por ejemplo las estaciones,
y chequear que eso esté bien. Entonces, las más comunes, se le hace revisión de transformador y revisión de celda, que son las dos más importantes. La de transformador, porque es el equipo eléctrico de lo más importante, digamos, y la de celda, porque tiene disyuntor, que también es el equipo bastante más importante, porque el disyuntor tiene que funcionar para que me abra y cierre y para que se despeje las faltas. Entonces serían los dos más importantes. ¿Qué les puedo... ¿Qué tipo de ensayo o algo le puedo hacer a un transformador de potencia, por ejemplo? ¿Qué se le ocurre? Aislación. Aislación es uno. ¿Qué mido de como aislación? ¿Qué mido? Yo, aislación contra qué? ¿Qué contra qué? Contacto directo. ¿Eh? Contacto directo. Contacto directo. ¿Qué sería contacto directo? ¿Qué es lo que tiene que estar aislado? Te Bobinado. Las dos cosas. De la cuba. ¿El bobinado contra qué? Fase tierra y la carcasa, ¿no? Fase no es aislación, porque ahí tengo una bobina que me da continuidad. Ellas tienen que estar aisladas, una fase y otra. De diferentes niveles de tensión, sí, eso sí. Pero no, está bien lo que voy a decir. O sea, si yo tengo un transformador de 6, de 30 a 6, con tiene que estar aislado. No, claro, digo que RST tienen que estar aisladas entre ellas, ¿no? No, entre ellas no, si yo tengo una conexión eléctrica. Yo tengo una bobina, o sea, tengo un cable, suponete que sea una estrella, otro cable y otro cable. O sea, esto no está aislado. Esta con esta, que es lo único que tengo esta unión. Acá tengo R y S. Yo tengo esta unión por cobre. O sea, se usa el megómetro. Digamos todo eso. Para la aislación se usa el megómetro. Este igual es otro tipo de ensayo que sí se hace, pero no es la aislación. O sea, pero vamos a ir con la aislación y ahora volvemos con eso. Con el megómetro yo mido la diferencia, la aislación que hay entre 36, mido entre 30 y tierra y entre 6 y tierra. Si yo fuera a hacer entre 30 y tierra, yo cortocircuito los tres y acá pongo una punta al megómetro y el otro a tierra. Entonces ya mido los tres bobinados con respecto a tierra que hay que estar aislado. Igual tiene que sacarlo de funcionamiento, o sea, tiene que sacarlo de servicio Para hacer este tipo de ensayo, el transformador tiene que estar fuera de servicio. ¿Y qué valor de tiene que dar el mínimo un transformador? Yo no me acuerdo de memoria esos valores buenas. Tiene que ser como 1500. Sí, te tiene que dar en giga, el mega. Pero no me acuerdo de memoria los valores que te El mega ohm. Qué raro. Me acuerdo igual, pero no me lo acuerdo. Y después lo otro que se ve que los parámetros normales, yo qué sé, voltaje, corriente. Después, otra de las cosas que se hace, el megado, por ejemplo, es uno. Otra es Ensayo invasivo. este ensayo de medir una fase, por ejemplo, si fuera 6K20 con neutro acá, esto lo hago también. Mido la resistencia al bobinado. Entonces, Continua. Se mide continua eso. no necesariamente. ¿No? O sea, hay un equipo que se llama micrómetro, que creo que no lo hace como continuo, que me da la resistencia, o sea, yo conecto una vez entre R y neutro, ahí me da un valor. Conecto entre S y neutro, me da otro valor, y conecto entre T y neutro y me da otro valor. Entonces, también hay ciertos valores, dependiendo del transformador, que tienen que ser coherentes y los tres similares y no pueden tener más de cierto grado de diferencia entre ellos. Entonces, pero esta medida la hago con el micrómetro, porque lo que me dan son microamperes, micrómetros, porque o sea, es la resistencia del leonado, del cobre, o sea. Esa es otra, después si necesito, sustituyo silicagel, si hay que agregar aceite, se agrega aceite. A veces se hace limpieza de los aisladores porque están, o sea, depende de dónde esté el transformador y el lugar, a veces junta mucho polvo, humedad, cosas, y se hace limpieza de eso, se aprieta buronería, si están muy oxidadas se cambian, bueno, todo ese tipo de cosas se hacen en una revisión de transformador. ¿Armónico? No sé a qué te referís, pero no es algo que se hace en un mantenimiento. O lo armónico es algo que te da la carga, no que te lo da tipo en un mantenimiento de transformador. O sea, si tengo armónico, si hay una falta o si le doy en el piso, pero digamos fuera de servicio no tengo que transformador de armónico.
generalmente lo que más se hace mantenimiento es la parte del aceite, ¿no? ¿Del transformador? Sí. No necesariamente, mirá que. Bueno, lo que me faltó también, acá le pregunté del transformador, pero la otra que se hace es revisión de celda. Bueno, ya que lo sacas de servicio, le cambias el aceite, ¿no? No, no es tan sencillo. ¿Cuánto está? Tiene un montón de litros de aceite, eso Bueno, es sí. plata y es tiempo que está afuera, o sea, no es que lo saco con un malocito y nada más. ¿Cuánto litros de aceite lleva? Bueno, no me acuerdo, la otra vez vimos una chapa. 20 litros creo que era. No, bastante. No. Más Es gigante, Era Como miles de 20 litros, cuéntalo al auto. O 20.000, capaz, a no ver sé. si tengo alguna chapa a mano. Porque algo con 2 era. Me pareció a mí. Pero era más de 5.000, me parece. Acá me está Sí, por eso. Muchísimo aceite. Bueno, ya que lo sacas de servicio, no Si está bien el aceite, si no, 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 Yo encontré una tabla acá que dice que depende obviamente de la potencia, pero hay hasta 70.000. hasta 70 litros. Con una potencia de 100 megavoltampere, más o menos 70.000. De 100 megas. No, claro, llevo un montón, no es tipo algo no, que. Pero eso no es un tipo. Yo pensé que llevaba 5 o 6 litros. El peso del aceite son 5.000 kilos. Por ejemplo, en un trapo de 10 megavoltampere, una chapa que tengo acá. No tengo ni idea un kilo cuántos litros son, pero bueno. Eso varía. Y dependiendo de la ansiedad de la ¿Cuál es el aceite menos denso que el agua? Tiene que ser. por eso. No, depende. El aceite. ¿Cómo? El aceite siempre es menos. Viscoso. Bueno, no sé. Después lo vemos a ya porque me interesa. Fue una vez, en una de las ejemplos la tenía y era bastante más. Y por acá. Y una revisión de celda, que sería el otro más importante, que es lo que. ¿Qué se le ocurre que puedo ensayar? O hacer, o probar, o lo que sea que ande, que esté bien. Profesor, depende que esté en la batería o. Sí, no varía tanto una en la otra igual. ¿No? O sea, alguna diferencia tiene, pero muy poquito. Con el seccionador, Sí, ¿qué hago con los seccionadores? ¿Qué es lo que chequeo más que nada? lo abro. Sí, además de eso, ¿qué es importante? ¿Qué sección? Que se... Eso es cierto, porque por suerte lo veo. No, tengo que ver si está el fusible bien. No sé, por ejemplo. Sí, pero no todas tienen fusible. O sea, si hago revisión de celda es porque tiene insultor, generalmente, no hay fusible. Si está exterior, que los materiales físicos no estén afectados ni que haya corrosión, este tipo de cosas. Sí, eso es una. Eso es más que nada visual y la cambio, si veo algo de eso, cambio. Pero suponete, vamos al equipo en sí disyuntor. No importa si es mampostería o modular, disyuntor en sí. ¿Qué puedo hacer con el disyuntor? Probarlo. Exacto, bien. ¿Qué Sí. pruebo? Y si se cierra y abre bien, ¿De manera mecánica o eléctrica? mecánico y eléctrico. La eléctrica porque, o sea, el disyuntor recuerden que está para proteger más que nada. Si la eléctrica no me anda, estoy sin protección y eso es lo que no debería pasar. Entonces la eléctrica es fundamental y la mecánica también. Si anda la eléctrica, anda la mecánica, eso casi 100% seguro. también se mega, ¿no? También se hace megado. ¿Cómo, qué puedo megar ahí? ¿Qué puedo traer? Y fácil tierra. Sí, esa es una. ¿Y qué más? Fase, o sea, ¿qué fase? Las tres. Primario, O sea, R secundario. con S, R con T y S con T. Bueno, sí, y después hay otra. Neutro. No sé con neutro. No tengo neutro. O sea, en distribución no tengo. En neutro es solo la terra, pero no lo distribuyo a eso. ¿Cómo se recorta? Yo tengo un disyuntor, este es un polo. Tengo contacto fijo, contacto móvil, que la separación acá es un poquito. Este contra este.
con disyuntor abierto tengo que ver el megado que realmente tenga un. O sea, que está aislado básicamente cuando el disyuntor está abierto. Ese es el otro tipo de megado, el otro megado que se hace. Claro, porque no lo veo. Internamente no lo veo. No lo ves, exacto. Y porque ponerle ahí con eso puedes sacar si la aislación está jodida. Capaz si es SP6 y no te anduvo el contacto que te avisa o no tiene indicación adelante que tiene baja presión de SP6 y está bajo, lo mismo el aceite, si está muy jodido. Hoy por hoy ya no queda casi, queda un poquito de disyuntor de aceite en estación. En subestación no, pero igual. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan de algo que les pregunté también en el parcial? Está complicada la cosa. Sensaciones. Y yo les pregunto para que piensen. No, estamos hablando de celda, ¿no? ¿Eh? De celda estamos hablando. Ya, el disyuntor. La apertura era Ujú. al arco. No tengo ni idea, no Hay tengo de la carga adaptada, eso para mí. No, que dijo. Carga de resorte, iba a decir, pero ¿Lo está. qué? Que El dijo funcionamiento es eso. sí, la apertura se contemplaba cuando había el arco, algo de eso era la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta era, ay, yo tengo tiempos de actuación. El de apertura, el de cierre, el de tiempo de arco, o sea, la pregunta fue específicamente eso. Era una definición y a qué tiempo correspondía. Pero entonces, ¿qué es lo importante? O sea, es importante medir el tiempo de apertura y cierre del interruptor. Eso también se hace en una revisión de celda. O sea, hay un equipo que se conecta y mide el tiempo de apertura y cierre del interruptor. Eso. Y bueno, después chequear que el resorte cambie, que el motor grande, y bueno, no sé si me estoy olvidando algo más, pero. Y en una celda de mampostería, si tienen clavamiento con seccionadores, se chequea que los clavamientos funcionen. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide el tiempo de apertura? Hay un equipo que, o Lo pone sea. paralelo con el fumando. No, sí, Es un no. medidor. Yo tengo. ¿Qué va a hacer? Tengo el polo. Estoy interno, entonces está, esto repetido por 3, ¿no? Uno por cada fase. Y se conectan las pinzas, una pinza acá, otra pinza acá, que inyecta corriente. Esto ya te digo, o sea, es triple el aparato hace por las 3 fases a la vez. Entonces el equipo solo lo programas y él también tienes que programar el momento de la apertura y el momento de cierre. Entonces él, en base a la corriente que inyecta, con eso mide cuánto demora en abrir, cuánto demora en cerrar, y porque sabe cuándo se recibió el pulso de cierre. Entonces, bueno, cuando tuvo corriente, ahí te midió el cierre y viceversa cuando le apertura. Profe, es como el probador de diferenciales. No sé de qué. El probador de diferenciales inyecta una corriente para poder ver que todo el. Pero el probador de diferencia, ahí es distinto, porque yo inyecto corriente de un lado y del otro no, y chequeo que abra. Y claro, veo el tiempo que abrió. Bueno, sí, eso también, pero no es lo mismo. No. O sea, eso que decís es probar la protección, es diferente al tiempo de cierre. La protección es cuando vos le conectás al equipo y sabe cuándo abre y cuándo cierre, te da los tiempos. O sea, eso es un ensayo que también se hace y te da los tiempos que demoró en abrir, en cerrar, a no ser que le haya sido reconectador. Pero eso te lo mismo. No es lo mismo, no es el mismo. Quizá la prueba es similar, pero no es el mismo concepto para qué se está haciendo, digamos. Bueno, puede estar el mantenimiento correctivo que se realiza para corregir ya cuando hay algún problema, básicamente en algún lugar. Dentro de los correctivos puede ser, se repara un cable quemado, un transformador también que se quemó, se rompió algún aislador o algún disyuntor que se jodió porque se trancó el mecanismo o en fin, infinidad de cosas que se rompen. Básicamente eso ya es el mantenimiento correctivo. Bueno, acá de lo que ya venimos hablando, creo, ensayo y prueba diagnóstica. En una instalación de media tensión y media tensión hay 2 tipos de trabajo preventivo que se hacen, que es revisión de celda y trafo, son las principales, digamos. Y bueno, acá está todo lo que ya hablamos. Con la celda fuera del servicio, limpieza, medida de resistencia de aislación, que la hablamos, medida de resistencia, esta me olvidé, esta no se la mencioné, medida de resistencia al contacto que se hace, o sea, también un equipo. ¿Cómo puedo medir la resistencia a contacto? Dibujo, no sé contacto. Suponete que acá está cerrado. O sea, es importante medir esta resistencia de arco de cierre de los puntos del disyuntor.
Esto también se hace inyectando corriente, un equipo inyecta corriente y te saca la resistencia que hay, que tiene de contacto con disyuntor cerrado, obviamente. Bueno, medida inicial tiempo de simultaneidad, la apertura y cierre del inductor. La simultaneidad que Y después de eso se conecta al mismo tiempo. claro, mide cuánto tiempo dura entre ellos la misma, o sea, el interruptor recuerda que es de mando trifásico, o sea, si yo mando a abrir o cerrar, abren y cierran los tres a la vez. Estén medio sincronizados los tres polos, ¿no? Algo de eso. O sea, no es que estén sincronizados, están comandados bajo un mismo eje, bajo un mismo... Yo muevo y muevo los tres. Entonces lo que hace el equipo también te dice, bueno, ¿cuánto demoró en abrir y cerrar cada uno? Te da esos tiempos. Claro, porque eso genera una sobrecarga en la fase. Sí, el primero que abre, por ejemplo, si no se te acuerdan, el primero que empieza a abrir generalmente es el que más arcos se come, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí no recuerdo el valor, pero hay un cierto tiempo de simultaneidad máximo que es admisible, si no hay que entrar a lubricar más y mover más el mecanismo para que ese valor mejore. Y ahí entra lo que había comentado recién, del tema de medir los tiempos. Exacto, o sea, con el mismo aparato que mide los tiempos, también te da el porcentaje, vos lo calculás, si vos ves los tiempos de las tres fases, también calculás la simultaneidad, pero también te da el aparato te da el dato. Y bueno, y prueba funcional de equipo, lo que hablábamos recién, que antes básicamente. Bobina, picar resorte, motor si tiene, y bueno, y todo eso. Y si es mampostería, probarlo en rodamiento. Eso es fundamental también. Y revisión de transformador, a ver si me olvidé algo de lo que hablamos. Inspección general, ensayo de termómetro y relé de imagen térmica. ¿Cómo podría ser un ensayo el del termómetro, por ejemplo? ¿Qué ensayo de termómetro? ¿El ensayo de qué? Del termómetro de transformador. ¿Qué podría probar ahí? ¿Cómo podría probar algo? La tapa y... Comparado con la medida de tu termómetro que sabes que anda bien. ¿Comparado con qué? O sea, tenía un termómetro que sabes que marca bien, compararlo con ese. Acá dice calibratar, Claro. Sí, por ejemplo, tengo la tapa. Esta es la Sería tapa. para ver que... Esta es la tapa de transformador, ¿no? Donde acá está el bullín de alta, el bullín de media, bla, bla, bla. Imaginen que acá yo tengo un cubículo hacia adentro y acá tengo la PT100 o la termocupla que sea que tiene el termómetro o que va cableado para los lados. Esto parece un montón. Suponiendo que fuera un termómetro de aguja, ¿no? Me marca ahí, no sé por qué hice reloj, pero un termómetro de aguja y tal. ¿Yo puedo sacar esto de este termómetro? No. ¿Por qué no? ¿Puedes sacar eso? Sí. Pues lo que yo veo de las PT100 también, me acuerdo que se le aflotaba ¿La qué? las PT100 también. Está, pero acá esto estoy en el aceite. Ah, no la podría sacar, ¿no? Porque si no, se intercambia con el... pero igual si para pedir eso la sacás y le aplicás la temperatura con alguna otra cosa y nada. ¿Se puede sacar entonces? Sí, se puede sacar así. Porque esto generalmente está dentro de algo, claro, no es que el aceite empieza a salir La porque petición la metés. Está como dentro de un tubito. está como dentro de un tubito que me permite sacarlo, si no, no podría abrir. Claro, nada. Exacto. Por eso le hago la pregunta, porque ya le pasó. La metí dentro de un termo. Sí, igual y que- si yo quiero probar realmente si se supone dentro de aceite también que se calienta, entonces con esto chequeo realmente que llegando a las temperaturas acorde más de abrir o lo que sea. Después, relé Buchholz, ¿cómo pruebo relé Buchholz? ¿Cómo pruebo relé Buchholz? Y con aceite que tenga aire. Aceite que tenga ahí. Inyectas aire. Recuerda que yo les traje acá el Buchholz y Los todo. reguladores que tiene, reguladores de Sí, presión y todas esas cosas que tenía. Tiene un botón, ¿no? El botón de prueba, exacto. Con ese botoncito bajaba los contactos y. Ah, se le daba la presión, ¿no? Se le daba la presión para que Sí, lo que hace es mover los contactos. En el caso de los que son de bollita, o sea, yo en modo supo abajo lo que hace es mover las bollas y me genera el contacto. No es que le pongo aire al Buchholz, sino que solo pruebo que los contactos adentro funciona el primero alarma y el segundo disparo. No tiene mucho más que Yo eso. pensé que eran más sutiles, pero son... ¿Mm? Los relevos yo pensé que eran más sutiles, pero son... No, el relé Buchholz es la cosa más simple que hay. O sea, no tiene mucho misterio. Acumula aire, baja aceite y para probar solo pruebo que se muevan los contactos con un botón de pulsar. Y si acumula aire, después tengo para purgar y no mucho más. Bueno, otra cosa es el ensayo de relación de transformador.
transformación y el índice de conexión. Eso se hace también con un equipo TTR. Si yo voy a medir la relación de un transformador, yo les pregunto para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Así. Si voy a hacer ensayo de relación, ¿qué es la ensayo de relación? Necesitar el primario y saber que hay que medir el secundario que salga relacionado. Y sí, básicamente es eso. Entonces, yo tengo mi bushing de cada lado del transformador, también hay un equipo que entonces conecto de un lado y del otro lado, y el equipo automáticamente saca la relación, o yo le digo cuál es la relación, dependiendo, y con eso me saca si digamos, cuál es la relación o si está bien y la diferencia que hay entre capas. Tiene que tener en cuenta en qué punto lo conectás, porque según el punto que lo conectás te puede un poquito más. Por eso, o sea, yo ese dato, yo veo la chapa característica del transformador. Tengo el transformador fuera de servicio, voy a ver en qué punto está. Entonces ya tengo todos los datos. Entonces yo se los cargo al equipo y él hace ahí los ajustes y me dice si está bien o está mal. Si supera cierto porcentaje de diferencia en esa relación, me lo salta y eso ya estaría mal. Por ejemplo, la medida de resistencia a bobinado, la que hablábamos recién cómo se hacía, en el caso que tenga forzadores también, o sea, se prueba que esté funcionando. Y la prueba de nivel de aceite, que esa recuerdan en el tanque de expansión, también tenía el nivel de aceite. Si un transformador se quemó, ¿qué prueba me podría dar? O sea, yo digo, se quemó porque quema fusible o algo interruptor. Resistencia de la bobina. Resistencia de la bobina. Esa es una, sí, ¿qué otra? Hay varias que de varias maneras yo podría sacar que está quemado. Continuidad de lo. Claro, ¿Y esa ensayo de resistencia y dilatación? Esta, dependiendo, me lo puede dar o no. Es una medida Está que sea. después ensayo de relación de transformación, ¿no? Si está quemado, no te va a dar. Con cualquiera de estos dos, seguro que saco si está quemado o no. Y con esta, dependiendo de si se me puso a masa o no se puso a masa o en fin. O si tengo continuidad entre el bobinado primario y secundario, si no la saco. Pero sí también es una opción. Yo tengo una consulta. Sí. En los toroides, ¿A lo qué? toroides, los RPF, los toroides, como quieras llamarlo vos. Sí. Los toroides. Vos midís continuidad entre el S, viste que tiene un conexionador solo de en el secundario, ¿verdad? Sí. Como una conexión solo. Sí. Normalmente S1 y S2. Sí. Si vos medís S1 y S2, ¿por qué te da continuidad? Porque eso no es lo mismo que midas S1 y S2 de uno común. Pero O sea, yo no sé. si vos abrís el núcleo, yo no lo entendía otra vez, porque sinceramente no lo. Quería ver cuándo normal estaba abierto. En el S1 y S2 vos siempre tenés que tener continuidad. Yo, o sea, no tengo 100% claro físicamente cómo es físicamente cómo, o sea. Son dos hilos partidistas. Sí, eso te digo, como la construcción del secundario. Pero Claro. si yo tengo un secundario, o sea, el secundario se representa con una bobina. Sí. O sea, yo siempre tengo que tener continuidad. Sí, no pero tengo si está continuidad, cerrado. Si está cerrado. pero si yo lo abro a la lo que mitad. está abierto o cerrado es el primario, no el secundario. Me puedo decir que está. Sí, puede ser. Yo lo traté de buscar todo, pero no lo entendí. No entendí por qué me daba continuidad. Si yo abría el núcleo de la mitad también. ¿Entendés? Claro, Me pero decía, vos ahí no ¿cuánto? estás abriendo el secundario. Claro, está abriendo el primario. Estás tal abriendo el cual. primario. Sí, claro, está bien. Y el secundario está en la parte de los bordes. En alguna de las dos partes está, pero no dividí el secundario cuando vos abriste el núcleo. Entonces siempre te queda cerrado. Agarrado no. Cerrado. El secundario sí. O sea, para mí es coherente en la medida que vos haces el secundario nunca se abre. Ah, pero si los bordes, entonces no es necesario si está, por ejemplo, dejarlo abierto. Si está cerrado. ¿Eh? Por ejemplo, viste cuando vos lo cambiás, ¿verdad? Te recomiendo cerrarlo, tenés que cerrarlo. Pasa que si no lo Pero no cerrás, alcanza con que ya esté cerrado. Si vos no cerrás el primario, El no inicio. vas a leer bien la corriente primaria. Sí. Vas a leer cualquier cosa. Viste cuando vos cerrás, vos tenés que cerrar el secundario para dejarlo vacío, ¿verdad? Sí. El secundario lo cerrás para dejarlo vacío. Sí. Si no lo usás, hay que cortocircuitarlo. Claro, Sí. pero si vas ya a está leer. cortocircuitado. ¿Eh?
ya está cortocircuitado. No. Vos me dices entre acá y acá te da continuidad. Estamos todos por estamos hablando del secundario de un TI, para que todo entienda. Ven ahí, un dibujo muy acá al lado. Para que vean. Él está hablando, yo tengo un transformador de corriente. Nada que ver con lo que estamos dando, pero está hablando de eso. Tengo un transformador de corriente de toroidal de núcleo partido. O sea, es toroidal, redondito, con una cola en el medio que pasa el cable primario. ¿Tá? Pero hay una modelo que viene con núcleo partido que se llama, que es para que yo lo pueda abrir y cerrar. Entonces, imagínate, yo tengo un cable conectado acá por terminal a algo, entonces para no sacar este cable al núcleo partido, vengo y abrazo. A eso se le llama de núcleo partido. Eso es un toroide de núcleo partido. Y eso acá tiene un secundario que se conecta al equipo de medida, de protección, lo que sea, que yo necesito medir la corriente esta del nivel primario, la necesito llevar a un secundario, a algo que me lo mida y yo pueda obtener el valor que está circulando por este cable. Entonces, es lo que dice que parte núcleo, que es primario, o sea, parte núcleo, y el secundario me da continuidad. Pero el secundario es una bobina, o lo represento como una bobina. Entonces, si yo mido, no está a nada conectado, yo mido entre acá y acá y me da continuidad. Sí, claro. La única resistencia que tengo es la resistencia del secundario. Pero es diferente, lo puedo decir que no lo puedo dejar abierto. No pasa nada de manera libre. Después está lo que yo conozco acá, aguas abajo. O sea, Nunca pude vivir en secundario, en realidad, cuando tener acceso a eso. Porque no tengo continuidad. claro, porque Yo lo que había era el primario, también. claro, pero no es que si vos decís por qué lo tengo que No, circuitar si tiene continuidad, no. O sea, Sí. si esto está con carga y esto no está generando corriente, digamos, no está circulando corriente en el secundario, acá se empieza a levantar se empieza a levantar la tensión. Entonces, por eso que si no ¿Qué pasa si vos cortocircuitas ahí? O sea, estás midiendo corriente, ¿no? Estás midiendo y lo cortocircuitas. ¿Te baja la corriente medida o sigue midiendo lo mismo? la corriente de qué medida. O sea, vos estás midiendo la corriente, ¿verdad? Y lo cortocircuitas. Vos me ¿Te estás sigue diciendo midiendo? un aparato por Sí. ahí está midiendo esa corriente Sí. secundaria. Bueno, vamos a hacerlo así. Tengo el bobinado secundario. Puede ser que cada vez va a tener la 1. Tengo el bobinado secundario. Acá yo conecté algo que me mide en amperes, ya sea un relé, un circuito de medida o algo. ¿Está? Hago esto, ¿qué pasa? No mide nada. Sí. Para mí no mide nada, ¿no? Porque se divide la corriente. ¿Esto? No mide nada. Y no está el mismo punto. O sea, Debería medir pasa tensión. todo por el cable. ¿Por qué va a medir tensión? Pero. Un poquito por relé. No, pues tiene la misma Yo tensión. acá tengo una inyección de corriente, Es básicamente. corriente, pero no se divide la corriente ahí. Exacto. Por eso. Y va a depender de la... actividad de. Eso, un poco por donde toma el rumbo. Por eso es que cuando yo necesito cortocircuitar algo, sacar de servicio esto, es primero cortocircuito de una manera cortocircuitable y después secciono hacia la parte de la medida. Entonces, una vez que yo seccioné hacia la parte de la medida, acá voy a tener 0 y por acá sigue circulando lo mismo que antes. O sea, vos, entonces, está bien, para entender lo que yo pensaba. Entonces, donde el circuito más próximo donde secciona es donde se divide la corriente. Claro. Ahí está. O sea, por lo general, eso depende un montón de lo que yo he visto, por lo menos, cuando yo hago este cortocircuito, a veces acá ya se te va casi a 0 y a veces apenas baja unos amperes y tal, pero después seccionás y no pasa nada, la corriente sigue circulando por acá. Acá Eso. Sí. Gracias. Y hago esta operación por más que porque está bueno para que todos vayan viendo también, no es solo... En realidad sirve para cualquier cosa, ¿no? Porque corriente me identificaba. Es que sí, el razonamiento le sirve para A perímetro de los tableros y en todos los tableros. y en baja tensión, o sea, Por eso. es lo mismo. El razonamiento en este caso es el mismo. Bueno, ¿alguna duda de esto? De operación y mantenimiento de la red. En los transformadores de medida de tensión, De lo que tensión, hacemos sí. es un transformador, una relación de vueltas que a la salida nos da un voltaje muy pequeño. Bien, pero ¿qué pasa con la corriente? Y la corriente ahí es mínima. O sea, porque pensá que un transformador, por ejemplo, de tensión, es casi que está hecho como para funcionar como un transformador de potencia, pero en vacío.
y ponerle que ande en la potencia del transformador anda en los 20 volt-ampere, 50 volt-ampere, más o menos, un TT, ¿no? Un transformador de TT. Entonces yo voy a tener también un bobinado secundario, que si yo mido entre una fase y la otra, probablemente tenga 58 o 100, una cosa así. Y yo acá voy a tener un circuito de voltímetros conectados, ¿no? Pero, o sea, yo acá tengo, por ejemplo, 100 volts, por decir algo. Y yo acá tengo voltímetros, todos los que necesite, que digo voltímetro porque puede ser relé, puede ser lo que sea, que me mida tensión. Y esto tiene una carga. No sé, nunca me expliqué cuál es la carga, pero tiene que estar, pero el consumo de esto es mínimo. Entonces la corriente acá es mínima, es como la misma que quizás vos ponés con un voltímetro, va y le la tensión ahí. O sea, el consumo, hay una circulación de corriente, claro, pero es mínimo. No, yo lo que voy es que si hay una relación de transformación, que grande que sea, que está midiendo el secundario, reduce la tensión, reduce la tensión para poder medirla, pero la corriente debería aumentar. No, porque ahí sale la diferencia de un transformador de corriente es como una fuente de inyección de corriente. Y un transformador de tensión es como una fuente de tensión. O sea, la composición física de ambos equipos son diferentes. ¿Me explico? Sí, yo entiendo si en un transformador, o sea, la relación de potencia se tiene que medir. Sí. Entonces, si tú tienes un transformador que primario de 22 kVA, por ejemplo, y el secundario que decías son 20 volt-ampere, Sí. la relación de corriente te pasa con Y la corriente que yo voy a tener, o sea, la máxima que me puede entregar este transformador sin sufrir daño, tendría que hacer la cuenta que si mi secundario es 100 volt-ampere y tengo un transformador de 20 volt-ampere, yo ahí hago la cuenta de la máxima corriente que me va a circular por acá sin dañar el transformador. Y va a ser la misma que en el primario. O sea, ¿qué es lo único que...? O sea, esto 20 volt-ampere, vamos a suponer que es de 20. ¿Es primario o secundario? eso es secundario. ¿Solo secundario? 20 volt-ampere secundario, claro, eso lo entiendo. Pero es igual que un transformador de potencia. Es primario y secundario. 20 volt-ampere secundario también. O sea, es la potencia del transformador. Es lo que generalmente, o sea, está pensado para lo que me entrega en el secundario, pero es, o sea, mirarlo en un transformador de potencia. Si yo tengo un transformador de 10 megavoltampere, esos 10 me lo hago a plena carga. Si yo tengo el lado primario y el lado secundario, por ejemplo, si fuera 30 kV, pasa esto, decir algo. Mi primario, para calcular, perdón, la potencia va a ser 30 por ¿qué corriente? 30 por 10. No, 30. Bueno, está, o sea, la nominal acá, por ejemplo, es 183 por raíz de 3. Esto me da la potencia, vamos a poner ese, porque es aparente. Está. Este es la P de primario, no de potencia. O sea, estos 10 megavoltampere van a estar relacionados acá. Voy a tener 30 kilovolt y 183 amperes. Y en el secundario voy a tener 6 kilovolt y acá es 842 amperes. O sea, la potencia, si yo la miro de acá o de acá, es la misma. Claro, eso es lo que yo voy, que toda esa corriente, cuando están midiendo ahí, es peligroso. No entiendo la pregunta. En secundario tenemos 842 amperes. Está, pero acá te estoy hablando de un transformador de potencia. Acá este está destinado a entregar, por ejemplo, 10 megavoltampere. Megavoltampere. Y acá 20 voltampere. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un transformador, un DT de 30.000, raíz de 3 a 100, vamos a poner 0,100, entonces son kilovolt, raíz de 3. Nunca hice la cuenta, pero hay que sacar la cuenta qué corriente primaria máxima me va a dar. Si yo tengo de carga 20 voltampere, qué corriente máxima me va a dar acá en el primario y qué corriente máxima voy a tener acá en el secundario. ¿Me explico? O sea, la carga, tanto el cable que yo conecte en el secundario como los voltímetros que yo conecte en el secundario son cargas. Sí. O sea, la analogía con un transformador de potencia es la misma. Sí, lo que no entiendo es cómo conectas un transformador que solo la potencia soporta, en realidad son 20 volt-ampere, a un transformador de potencia que tiene 20 Pero yo no conecto el DT al transformador de potencia.
Yo lo conecto a una barra, a un, Y con la barra o a un cable o a lo que sea. Y no circula esa potencia con la barra. ¿Qué es lo que me da la potencia? Y tarjeta corriente. Exacto, pero si yo ¿cómo conecto los transformadores de tensión? Sí. No, ahí está la diferencia. Un TI lo conecto en serie. Tensión más paralelo. Tensión más paralelo. En paralelo con cada fase. Claro, por ejemplo, si yo tuviera las tres fases, R, S y T, suponete que acá tengo una celda, acá está circulando cierta cantidad de tensión y corriente. Si quiero calcular potencia, también por ahí de tren. Ahí va, yo solo estoy tomando lo que necesito para Y medir. yo, ahí va, entonces yo necesito medir esta tensión. Yo conecto acá tres transformadores de tensión, pero están en paralelo. O sea, lo que se me deriva para acá van a ser máximo 20 megavoltamperios. Que hay que calcular la corriente, por ejemplo, si fuera 30, que es Y mínimo. la salida entonces, Pero es independiente, lo que me vaya para acá abajo es independiente de la corriente que está circulando y acá. la salida del primario del transformador TT va a dónde? Adentro, a tierra, digamos. Porque cuando tiene que tener Sí, circulación. esta es la parte de. Exacto, no lo terminé el dibujo. Y esto, si los TT se conectan ¿cómo es? En estrella, este es el neutro y acá tengo un borne y otro borne. Y ahí me cierro en el paralelo de la estrella de los TT. Y acá abajo tengo cada bobinado secundario de cada TT y esto es lo que yo conecto, depende de cómo lo haga. Acá puedo hacer también una estrella secundaria, entonces acá tengo mi neutro secundario y acá tengo R chica, S chica y T chica. O sea, el secundario que le llamo por minúscula R, S y T. Entonces yo necesito un voltímetro, lo conecto acá. Un relé, lo que sea, lo represento como voltímetro. Y claro, si lo mido, si tengo las tres fases, hago lo mismo. Si lo mido contra fase, si lo mido contra fase neutro, acá lo conecto contra lo que sea. ¿Se entendió ahí la pregunta? ¿Por qué? O sea, la corriente a nivel de potencia, la potencia que circula por acá, no tiene que ver con el transformador de tensión que yo conecté acá, porque eso está en paralelo. La corriente es diferente porque está en serie y entonces esto termina siendo como una fuente de inyección de corriente, que va a depender de la corriente que circula acá. Entonces, en base a eso, es la corriente que me va a salir en el secundario. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos entonces con lo que sería la seguridad en media tensión. Para ingresar a una instalación de media tensión se debe cumplir con ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos se encuentran los elementos de seguridad y el conocimiento de la norma que autoriza para poder trabajar en una instalación de media tensión. ¿Recuerdan cuál es la norma que la he mencionado varias veces? ¿Cómo? O no la contesté, pues ya lo sabés. La norma que le he mencionado varias veces, que se llama para trabajar en media tensión. La N1D, ahí va. Habilita a trabajar en instalaciones de media tensión, pero sin tensión. ¿Tá? Eso es la NS1D. NS1D. Creo que es norma de seguridad, no sé si le llama uno, de institución o algo así, pero se llama NS1D. Bueno, la norma de UTE que habilita a trabajar a una persona dentro de una instalación de media tensión, que es la NS1D, que en realidad el título en sí de la norma es norma de seguridad para la realización de maniobras y trabajos en instalaciones eléctricas de media tensión y alta tensión, pero de distribución. O sea, ¿a qué le llama esta alta tensión? Pero son siempre a niveles de distribución. ¿Tá? Las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro, exacto. El objetivo principal de la norma es establecer las condiciones de seguridad a cumplir al realizar trabajos sin tensión en instalaciones de media y alta tensión. Eso es
quiere decir, siempre recuerda que la norma del 39 es para trabajos sin tensión, pero en instalaciones de baja, de bueno, la que da una instalación o parte de una instalación sin tensión para que ingrese el personal a trabajar se define en dos zonas. Defíname en una instalación o una parte de una instalación. ¿Qué podría ser? Dentro de lo que venimos haciendo más o menos. Una celda es parte de una instalación. Muy bien. ¿Qué más? Distribución. La distribución. Las barras. La barra es una parte, sí. Los seccionadores. Sí, es parte. Un seccionador en sí es un elemento, no tanto una instalación. O sea, o parte de una instalación. La malla de tierra, bueno, sí, es parte de la instalación, pero de lo que está normalmente con tensión. Tablero de comando, tensión. El tablero de comando y protección está en media tensión. Media tensión. O sea, un tablero de comando y protección forma parte de la celda, por ejemplo. En el medio tener los Cometida, trapos, línea. tener los trapos, la celda, la barra. Esos son parte de instalaciones y toda una subestación. También, bien. Bueno, a eso ¿Qué se preguntaste? toda una subestación, por ejemplo. Todo Si necesito bajar por el servicio, es parte, o sea, es No, una instalación en sí, pero es parte de algo más grande, digamos. Toda una subestación, no, si tenés baja. Una subestación. Sí, ¿y? No existe media. Yo te voy a hacer esas preguntas de persona. No, pero a él, solo a él. Pero tengo media. O sea, toda la subestación es parte de también. Esto de parte, entonces. Y, o sea, ¿qué pasa? O sea, si yo tengo baja, ¿no? Imagínense, yo tengo una instalación con una subestación, ¿no? Con solo 3 celdas. Acá le voy a dibujar algo súper sencillo, ¿no? Transformador, acá tengo fusible para proteger el disyuntor. Transformador, acá me va al tablero de baja, ¿tá? Con su respectiva cantidad de fusibles, ¿tá? Y acá, por ejemplo, tengo otra celda. Si yo quiero dejar toda la instalación fuera de servicio, porque la gente va a ingresar acá en el transformador y tiene que hacer mantenimiento en todas las celdas, todo. ¿Cómo me tomo yo acá la parte baja? ¿Cómo? ¿Qué hago por la parte de baja? Acá tengo clientes conectados a un montón. Igual es una móvil. ¿Eh? Es una móvil. No importa si se quedan con rusos o ellos. entonces cortá. Siempre es lo de útil. Digo, a nivel de seguridad. A nivel de seguridad. ¿Le tengo que dar importancia abajo o no? Sí, Claro, porque un cliente acá me conecta un generador y me lo lleva acá. Claro. Entonces la baja en este caso también es parte Tenés que de la abrir. yo tengo que seleccionar todo esto fusible, porque si me meten un generador me dan tensión agua arriba. Entonces también, o sea, esa parte de baja También está involucrado. es parte de la norma. Lo que yo me refería hoy a baja cuando dijeron control y protección. Esa es baja, pero no es la baja de que se le da al cliente, ¿no? Es otro tipo de... Es baja de la instalación, pero no de la alimentación hacia el cliente, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, para dejar una instalación o parte de una instalación fuera de servicio, o sea, sin tensión, hay dos zonas que se definen bien. Por un lado la consignada y por otro lado la de trabajo. No tengo un dibujito. La consignada es la zona definida entre los puntos de corte. A ver si tengo un dibujo para hacerlo más fácil. O sea, acá representa, por ejemplo, líneas aéreas. Acá hay una línea aérea así como un cable largo. Acá tengo una derivación, acá tengo otra derivación. Y acá tengo un seccionador aéreo. Acá tengo otro seccionador aéreo, por ejemplo. Y obviamente que para acá, en algún punto de la red voy a tener algo que me abra. Y en esta otra derivación también voy a tener algún punto de la red que me abra. Entonces, la diferencia de la zona consignada y de trabajo. La consignada me la van a dar los puntos de apertura. ¿Tá? Los puntos de apertura, que ahora vamos a ver qué características tienen que tener,
los puntos de apertura que yo tengo que abrir para que la gente entre a trabajar, en este caso, en la zona de trabajo. O sea, la zona de trabajo es donde se va a empezar a trabajar, que va a estar definida por... ¿Qué es esto? Que acá tienen... Está El cortocircuito atoramiento. y a tierra, ¿no? Entonces, eléctricamente, no importa, en este caso se utilizaría, porque es una línea aérea, un pad de línea aérea, que tiene unos ganchos, una cosa ahí, que yo hago justamente cortocircuito y pongo una pica a tierra, entonces me la pone a tierra. Pero puede ser esto o qué otro tipo puede ser, qué otra cosa